Olá, meu nome é Luísa Zambuja, sou aluna de Infectología 2 del Grupo B. Hola, mi nombre es Antonio Higo y soy alumno de Infectología 2 del Grupo A. Y hoy hablaremos respecto de la enfermedad de Chagas. Nuestro docente es el Dr. Castedo, uno de los mejores infectologistas de la América Latina. Bueno, empezaremos hablando un poco respecto de la definición de la enfermedad. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una infección producida por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. Bueno, como mi compañero ya habló, la enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria y este parásito es un hematoparásito. ¿Qué significa hematoparásito? Sería un parásito que se alimenta de la sangre. Es un parásito flagelado y es una enfermedad tropical. O sea, se encuentra más en territorios tropicales. Es la tercera enfermedad de distribución mundial más grande. La única enfermedad que están por delante de la enfermedad de Chagas sería la malaria y la esquistomiasis. Também é uma zoonose, ou seja, que tanto de animais quanto del ser humano. Bueno, la enfermedad de Chagas es una condición endémica en muchos países del mundo, desde el sur de la Patagonia hasta países europeos, países asiáticos, países de la América del Norte, todo eso. Agora hablaremos sobre a história da enfermidade de Chagas. Então, devemos exaltar alguns estudiosos, cientistas e investigadores brasileiros, porque esta enfermidade foi descoberta em Brasil, em la cidade de La Sanse, em Minas Gerais, em ano de 1909, em abril. E esse pesquisador, Carlos Ribeiro Chagas, ele estava em esta região pesquisando acerca da malária e acabou descobrindo este protozoário. Sí, bueno, la enfermedad de Chagas es con relación a su historia, ha sido descubierta por el pesquisador brasileño Carlos Chagas, que inicialmente la nombró el parásito y todo eso de Esquizotripano cruzi y homenaje a su docente Osvaldo Cruz, que es una figura muy importante y muy conocida en Brasil. Incluso hay algunos hospitales que llevan su nombre de Osvaldo Cruz. ¿Y por qué esta figura es importante? Porque él en el inicio del siglo XX ha combatido algunas enfermedades en Brasil, en África y en Europa. Esta enfermedad como la peste negra, la fiebre amarilla, la varicela y todo eso. Mi compañera habló que la enfermedad ha sido descubierta en el año de 1909 y ya un año anterior el pesquisador Carlos Chagas diagnosticó el primer caso de la enfermedad de Chagas, de la tripanosomiasis americana. Él diagnosticó una niña que se llamaba Berenice Moraes, que era una niña de 2 años de edad que estaba en la fase aguda de la enfermedad. Luego de eso, un año después, que ya fue el año de 1909, Carlos Chagas le hizo la última visita a esta niña, el cual le hizo algunas pruebas diagnósticas y ya vio que la niña acababa de entrar en la fase de latencia de la enfermedad. Años después se pasaron décadas y estudiosos de la Universidad de Minas Gerais fueron a buscar la persona que era portadora del primer caso de la enfermedad de Chagas. Estos estudiantes, cuando llegaron y encontraron a Berenice, hicieron pruebas diagnósticas y todo eso y vieron que la señora, que ya era una señora, estaba en la fase latente de la enfermedad. Y ella les dijo que durante toda su vida jamás tuvo complicaciones con la enfermedad, a no ser dolores levianos en el pecho, que sería un dolor precordial. Y este dolor puede ser de origen emocional o por causa de la enfermedad. Sim. E Carlos Ribeiro Chagas, quando descobriu este tripanossoma, ele em el sangue desta ninha, ele enviou ao Rio de Janeiro para Osvaldo Cruz, que começou a ser um experimento com moncos. E nesse experimento se descobriu que tinha os mesmos sintomas que apresentava a ninha que estava
com este parásito em sua sangre. Carlos Chagas ha encontrado el parásito en su laboratorio porque Carlos Chagas trabajaba en un ferrocarril donde hizo su laboratorio y por si acaso por un accidente ha identificado el parásito. Carlos Chagas ha sido uno de los nombres más importantes de la medicina, era un médico, infectólogo. Él ha sido uno de los nombres más importantes porque él ha sido el primero a describir por completo una enfermedad. Describió su etiología, su causante, su vector, su huésped, sus manifestaciones clínicas. Lo describió por total, la enfermedad. Solo lo que faltou foi hacer a descrição do tratamento porque não teve tempo, porque descreveu todo o ciclo, todo el... Sí, describió toda la enfermedad por completa, pero no el tratamiento. Y de ahí Carlos Chagas, con el pasar del tiempo, tuvo que cambiar el nombre del parásito porque inicialmente lo había nombrado de Esquizotrapano cruzi en homenaje a su docente, pero como el parásito no era un esquizonte, lo cambió para Trypanosoma cruzi, el propio Chagas. Bueno, con relación a la enfermedad, a la historia de la enfermedad, es bueno destacar que los primeros hallazgos con relación a la enfermedad se encontraron cerca de 9.000 años hacia atrás, una población de indígenas que vivían en la costa del desierto del Atacama. Ahí se encontraron unas momias que presentaban evidencia de infecciones por Trypanosoma cruzi. Vamos falar agora acerca da epidemiologia. A enfermidade de Chagas é uma enfermidade endêmica em torno de 22 países, sendo ele a maioria em la América Latina. Segundo a Organização Pan-Americana de la Salud, em Bolívia há cerca de 8.000 novos casos de la enfermidade por ano. Bueno, con relación a la epidemiología en Bolivia, Bolivia es uno de los principales países donde hay una prevalencia de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica. Se estima que en todo el país hay cerca de 600.000 casos de infectados o personas expuestas a la enfermedad, del cual los más afectados son las personas que viven en zonas pobres o zonas rurales, así decir. Un gran ejemplo, como mi compañera recién comentaba, es que en las zonas rurales hay una prevalencia de las casas hechas con tejado de paja o entonces casas de barros. Estas casas son las casas que sirven de reservorio para la bichuca, que es el vector de la enfermedad. En Bolivia los principales afectados son las personas de tercera edad, son los ancianos, los niños, las mujeres y las personas que residen en zonas pobres. Trypanosoma cruzi, porque le gusta tanto a América Latina. Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el... Me gusta bailar reggaeton. Me gusta bailar reggaeton. A enfermidade de Chagas é uma enfermidade dinâmica, porque ocorreu algumas mudanças ao decorrer dos anos, pero a principal é que era uma enfermidade de zona rural e agora está modificando para também ser uma enfermidade de zona urbana. Es una enfermedad que está sufriendo un traslado, porque antiguamente se veía con mayor frecuencia, por así decir, en las zonas rurales. Pero con el crecimiento de los grandes centros urbanos y con la disminución de las zonas rurales, es una enfermedad que está sufriendo un traslado de hábitat, un traslado de zona, de lugar. Bueno, ahora hablaremos al respecto del microorganismo causante de esta enfermedad. Hablaremos un poco sobre su orden, su familia, su clase y todo eso. Bueno, la etiología de la enfermedad de Chagas, el agente etiológico es el Trypanosoma cruzi. Él es un protozoo flagelado hematófago que pertenece a la clase Mastigófora, a la orden Kinetoplastida y a la familia Trypanosomastidae. Este protozoo, este parásito mide cerca de 15 a 21 metros. Eu vou falar agora sobre as formas do Trypanosoma cruzi. Há três formas: tripomastigote, amastigote e epimastigote. A forma epimastigote é a forma
del huésped intermédio. Y la forma amastigote y tripomastigote es del huésped definitivo. La forma epimastigote é a forma extracelular. Ela possui flagelo, ou seja, ela é a forma móvel dentro do vector e ela se reproduz dentro do vector e também ela queda ali em el tubo digestivo do vector. A forma tripomastigote é a forma extracelular. Ela não se divide dentro do ser humano e ela é a forma infectante. Ela possui flagelos, porque ela necessita nadar ali, se locomover, e ela possui cinetoblastos, que são aqui organelas características. Acá temos o cinetoblasto e acá temos o núcleo. Aqui os flagelos, cinetoblasto, núcleo. Flagelo, cinetoblasto, núcleo. Eu vou falar agora sobre a forma amastigote. A forma amastigote é a forma intracelular, é a forma que vai estar adentro da célula. Ela tem uma forma arredondada e ela não tem flagelos igual a tripomastigote, porque a única movimentação que ela vai necessitar fazer é de rotação. Ela não necessita sair da célula, ela não necessita nadar. Então, sua movimentação vai ser de rotação. Ela é a forma de reprodução, que vai ser a reprodução assexuada por divisão binária. Vectores. Uma pergunta muito frequente é se todas as bichucas transmitem a enfermidade de Chagas? Não, só os que estão contaminados com o protozoo causador da enfermidade de Chagas. Existem mais de 100 espécies de bichuca e dessas 100, só 5 transmitem a enfermidade de Chagas. De las 5 espécies infectantes, os gêneros mais importantes são o gênero Panstrongylus, o gênero Triatome e o gênero Rhodnius. Os triatomintos apresentam 3 fases de desarrollo: huevo, ninfa e adulto. Podemos observar acá que há ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, 4, 5, hasta chegar à fase adulto. Este é o ciclo de vida de um barbeiro. A coloração de los huevos inicialmente é de color blanco, lechoso, e à medida que vai se desarrollando, vai quedando uma color rosada ou rojiza. À medida que o embrião vai se desenvolvendo, vai indicando que ele está formado e chegando em la forma de eclosão. O 5º estádio apresenta placas genitales, que dá para diferenciar o macho de la hembra. Qual é a diferença de la ninfa para o adulto? A diferença é que la ninfa não há alas e também não possui seus genitales formadas. Eu vou falar agora um pouco sobre a diferença do triatominto hembra e do triatominto macho. A hembra adulto, ela apresenta uma protuberância acá abaixo que vai diferenciar do macho. Esta protuberância acá em sua extremidade inferior, ela é denominada ovopositor. E a hembra, ela tem o corpo mais largo do que o macho, seu corpo é mais largo. Acá podemos mirar o ovopositor, a placa genital acá de la hembra. Ahora hablaremos del ciclo de vida de la enfermedad, de la fisiopatología. Bueno, la enfermedad de Chagas tiene 2 fases. La fase, una fase en el vector y otra fase en el huésped. Bueno, la fase en el huésped del triatomino, que sería la bichuca, llegará hacia una persona no infectada y en este momento la bichuca va a pinchar a la persona y va a formar el sitio de inoculación. Luego que ella pincha, la persona no infectada
Esta bichuca que ya está infectada va a defecar y en sus heces estarán los tripamastigotes. La persona va a ralar la piel y estas heces contaminadas llegarán a los vasos superficiales de la piel, lo que va a llevar estos tripomastigotes hacia las células más cercanas. Los tripomastigotes tienen tienen una fase extracelular. Cuando estos tripomastigotes ingresen en las células van a convertirse en mastigotes, los cuales van a multiplicarse o reproducirse por fisión binaria hasta que esta célula esté tan llena que explote, liberando más una vez tripomastigotes, como se muestra en este video. Estos tripomastigotes o serán fagocitados por los fagocitos y macrófagos o irán hasta la corriente sanguínea viajando hacia otros órganos, otros tejidos, o puede irse a los tejidos viscerales o al corazón. En el caso del corazón, estos tripomastigotes buscarán las células cardíacas en la cual van a ingresar y más una vez serán amastigotes. Estos amastigotes empezarán a dividirse por fisión binaria, cada vez multiplicándose más hasta que esta célula una vez más vuelva a explotarse. En este caso, la gran proliferación causó una fibrosis o una hipertrofia, así por su vez causando una cardiomegalia y también puede generar una miocarditis, endocarditis. En el caso si estos tripomastigotes si fueran al tejidos abdominales, por ejemplo estómago, esófago y colon, iba a causar un megacolon o megaesófago. Huésped, los triatomíneos y el Trypanosoma cruzi no le gusta apenas los seres humanos. Le gusta também animais domésticos, também animais silvestres, podendo citar por aí tamanduá, tatu, bicho preguiça, gato, rato, cachorro, morcego, coelho, gambá. E ao total podemos somar 71 espécies silvestres e 7 espécies domésticas. Bueno, agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo de vida del vector, ou seja, del triatomíneos ou la vinchuca, que podemos falar. Então, vamos a pensar que acá é o vector e eu sou a portadora, eu sou o huésped del parásito. Então, ele vai venir e vai ingerir mi sangre. Então, vai ingerir mi sangre, vai ingerir o parásito em forma de tripomastigotes. E este tripomastigotes vai venir a seu estômago e depois ao intestino e se transformar em epimastigotes, que é a forma mais apropriada para o vector. Então, acá ele vai a se multiplicar e vai se reproduzir e multiplicar, e daí ele vai vir acá para o recto. Ele vai se preparar, vai se transformar acá em el recto em tripomastigotes, novamente, que é a forma infectante. Ou seja, ele já está acá preparado para poder sair e infectar outras pessoas. Então, vai venir la vinchuca, o vector vai venir e vai a picar outra persona e vai ingerir sua sangre de novo, o mesmo ciclo. E como já está acá preparado em el recto, em forma de tripomastigotes, que é a forma infectante, ele vai a ingerir el sangre, pero vai a soltar, ele vai ter substâncias que
va a coçar, que va a pinchar el local, que generalmente estou mostrando acá, pero generalmente em el rosto. Entonces, vai ingerir a sangre e vai a defecar, que vai estar acá preparado, vai defecar, vai liberar as substâncias, a pessoa vai a coçar, vai a pinchar e vai ingerir novamente acá al cuerpo del vertebrado e el ser vai adquirir el parásito em su cuerpo y después puede venir un nuevo vector y el mismo ciclo y se infectar e ir passando para outras pessoas e outras pessoas ou outros vertebrados se infectando e assim tendo lá os vectores sempre abastecidos com o parásito. Formas de transmissão. Há transmissão por la picadura e la deyección del triatomínio, que por aí el parásito puede ingresar al cuerpo. Também por la transmissão oral, que assim como eu, los triatomíneos le gusta mucho açaí e também caldo de cana. Los trabajadores de las fábricas de açaí, quando vão a triturar el açaí, não miram que tem ali alguns triatomíneos, alguns vectores dessa enfermidade, também podendo conter algumas heces e trituram junto com o açaí e tendo assim uma transmissão oral. Também tem a transmissão congênita, que é de la madre al hijo, também a transmissão por transfusão de sangue, também por transplante de órgano. Também tem estudos que estão comprovando que tem por transmissão sexual. Por transmissão sexual, que no caso de ter contato ali com sangue em la relação sexual. Também por acidentes de laboratórios. Manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas. Bueno, la enfermedad de Chagas tiene tres fases: la fase aguda, la fase de latencia o indeterminada y la fase crónica. Bueno, la fase aguda es la primera fase de la enfermedad de Chagas. En esta fase es la fase en que hay una mayor parasitemia en sangre y sus manifestaciones clínicas suelen aparecer luego de la infección, y la fase aguda suele tener una duración entre 2 y 4 semanas. Algunas literaturas apuntan hasta 6 semanas. Bueno, los principales signos de la fase aguda de la enfermedad de Chagas serían el chagoma de inoculación y el signo de Romano. El chagoma de inoculación, ¿cómo se forma? Luego que el parásito se penetra la piel, ahí en este sitio va a formar como si fuera una lesión, que sería el chagoma, el chagoma de inoculación. Si la penetra fue a través de la piel, aparece el determinado chagoma de inoculación. El chagoma de inoculación, ¿cómo es? Es un nódulo subcutáneo indoloro con bordes bien delimitados y eritematoso. Es duro y con él está presente adenopatías y fiebre. Ya el signo de Romano, él aparece cuando la penetración del parásito se penetra a través de la conjuntiva o de la pálpebra de la persona. Así, eso se llamaría el signo de Romana. ¿Qué sería este signo de Romana? Él sería un edema bilpapebral unilateral, superior, inferior. También es indolor y está siempre acompañado de adenopatías. Generalmente adenopatía a nivel de los ganglios preauricular. Así sería este. Otro signo de
de la fase aguda sería fiebre, cefalea, vómito, náusea, anorexia, inflamación de ganglios linfáticos y también tenía alguna infiltración a nivel de los ganglios linfáticos, taquicardia, la sensación de flaqueza, malestar general, cansancio, diarrea. La fase de latencia es el periodo que se da desde el final de la fase aguda hasta el inicio de la fase crónica. Todas las personas que pasan por una fase aguda, cerca del 30% de estas personas suelen desarrollarse, evoluir para una fase crónica. ¿Y cuáles son las principales características que se observan, las manifestaciones clínicas y alteraciones orgánicas que se observan en la fase crónica? Serían las alteraciones a nivel de las vísceras y músculos cardíacos y vísceras abdominales. Ahí el paciente empieza a desarrollar una cardiomegalia, cardiopatía chagásica, visceromegalias. Para que sepamos cuál es el nivel de cardiomegalia, del crecimiento del músculo miocardio que el paciente tiene, deberemos usar el método del índice cardiotorácico, que es ahí lo vamos a medir a través de una placa radiográfica. Los grados de cardiomegalia se clasifican en 4: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 sería de 0,51 a 0,54. Grado 2 de 0,55 a 0,59. Grado 3 de 0,60 a 0,64 y grado 4 mayor de 0,65. Estos serían los grados de cardiomegalia. El grado más grave sería el grado 4, en el cual el índice cardiotorácico sería mayor a 0,65. Aquí en estas imágenes se pueden mostrar algunas alteraciones de la fase crónica de la enfermedad, como por ejemplo el paciente tenía unas alteraciones a nivel de las vísceras abdominales. Esta desarrollaba un megacolon y otro crecimiento de otras vísceras, como por ejemplo su corazón también sufrió una cardiomegalia. Bueno, medios diagnósticos para la enfermedad de Chagas. Durante la primera fase de la infección se puede identificar el parásito en la sangre. Por ahí se puede hacer algunas pruebas como la gota gruesa, estudio coloreado, PCR, prueba rápida, examen fresco y cultivo. También hay para las infecciones iniciales, para la infección en la fase aguda, hay una prueba diagnóstica conocida como xenodiagnóstico. Esta prueba ha sido creada en el año de 1914 por Emily Brupti. Y esta prueba consiste en agarrar un vector, digamos una bichuca creada en laboratorio y poner sobre la piel de una persona. Esta persona supuestamente está con sospecha de la infección. De ahí esta bichuca va a pinchar a la persona y se va a alimentar de su sangre. Luego después de eso, apaga. Bueno, en las fases iniciales de la infección hay una prueba para la detección del parásito conocido como xenodiagnóstico. El xenodiagnóstico es una prueba que ha sido creada por Emily Brupti en el año de 1914. Esta prueba consiste en agarrar un vector, digamos una bichuca creada en laboratorio, o sea, libre de infección, y poner sobre la piel de la persona que supuestamente está infectada. Y esta bichuca va a pinchar a la persona y se va a alimentar. Luego, después de eso, digamos que dejamos esta bichuca sobre la piel de la persona por unos 15 minutos. Van a agarrar esta bichuca y van a analizar en el líquido que se alimentó o luego en sus heces si hay la presencia del parásito. Si hay la presencia del parásito, la prueba sale positiva. Y así no hay la presencia del parásito, la prueba es negativa. En la fase crónica solo se hace el diagnóstico, un diagnóstico más, digamos, cierto, más probable de que sea real, un positivo real. Se hace por medio de serologías y ELISA. Y en la fase latente, y en algunos casos también se hace por el xenodiagnóstico. En otros casos también, ya cuando ya en desarrollo de una visceromegalia o cardiomegalia, se puede solicitar una biopsia del paciente. Tratamento. Vou falar acerca do tratamento. Apesar de esta enfermidade ser uma enfermidade antiga,
apesar de ter sido descoberta desde 1909, esta enfermidade, como há escrito em muitas fontes, é uma enfermidade negligenciada. Os medicamentos, esses dois medicamentos, possuem um efeito colateral alto. Há muitos efeitos colaterais. E também, esse tratamento é um tratamento largo. E o que ocorre é que muitas pessoas empeçam o tratamento, pero desistem, pero param o tratamento. Os dois medicamentos que há o benzonidazol e o nifurtimox. São os dois medicamentos. Em lo qual este nifurtimox não tem em Brasil, ele é proibido em Brasil. O único utilizado é benzonidazol, que é oferecido pelo SUS. Em la fase aguda, tanto em la fase aguda quanto em la fase crônica, é utilizado o benzonidazol. Pero o que ocorre é que não há tanta eficiência em la fase crônica. Este medicamento funciona sim em la fase aguda, pero em la fase crônica ele não tem um efeito muito bueno. Em la fase crônica é acompanhado o allopurinol e também antifúngicos, juntamente com este medicamento, porque ele vai diminuir a parasitemia em el sangue, né? E também vai diminuir os sintomas, ou seja, para o portador da enfermidade em la fase crônica ter uma vida melhor, pero seu tratamento não especificamente vai ter cura. Estes medicamentos eles atuam inibindo a síntese de esterol. Em el parásito, em la membrana del parásito, tem muitos ergoesterol. Então, ele é bueno, actuam bem, pero em la fase crônica, infelizmente, não há cura. Profilaxia. A enfermidade de Chagas, infelizmente, não há uma vacuna. Pero podemos adotar algumas profilaxias que podem nos ajudar a evitar adquirir esta enfermidade. Então, uma desta profilaxia é melhorar as condições de moradia, ou seja, estar atento em agujeros, em habitats que podem ser cômodos, podem ser quentinhos ali, para calientes, para a bichuca se adaptar melhor em sua casa. E em el ambiente domiciliar, é bueno hacer uma profilaxia com inseticidas e também ter uma correta seleção de doações, ou seja, também em el sangue donado hacer uma esterilização. A educação sanitária para a população é de suma, de extrema importância também, e ter uma correta orientação da manipulação em la preparação del açaí ou del caldo de cana também é muito importante.